Bienvenido a este espacio de enseñanza cristiana siguiendo la verdad, es donde se expone la verdad de la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas correspondiente al Evangelio según Mateo y veremos el capítulo 6, versículos del 16 al 18. Como hemos estado estudiando, el tema de Mateo es el reino de los cielos y como todo reino tiene estatutos. Y hoy culminamos con el estatuto de sinceridad, que inició en Mateo 6, con Jesús y la limosna, luego Jesús y la oración, y hoy veremos Jesús y el ayuno. Para que nuestra vida tenga un sentido pleno, es necesario comunicarse con honestidad con el yo que todos tenemos dentro, porque es allí donde Jesús nos mira, porque Jesús escudriña nuestro corazón y sabe cuál es la intención del Espíritu. Ahora pongámosle especial atención a la palabra sinceridad. La palabra sincera viene de la antigua Grecia y quiere decir sin máscara. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿estoy siendo sincero en mi vida, en mi corazón y mi actitud delante de Dios? Leamos el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Veamos la afirmación de Jesús. Cuando ayunéis, indica que el ayuno es algo normal y aceptable en la vida cristiana. Él supone que sus seguidores ayunarán en ciertas ocasiones, pero no da una orden o un tiempo, ni lugar o forma específica. Recordemos que la validez del día de la expiación acabó cuando Jesús hizo el sacrificio en la cruz, una vez para siempre. Como dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Con este hecho, dejó de existir la única ocasión prescrita para ayunar. Los discípulos de Jesús no ayunaron mientras Él estuvo con ellos, porque ayunar se asocia principalmente con luto o con otras ocasiones de mucha necesidad espiritual. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos del Señor no ayunaban como ellos y los fariseos hacían? Él respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Mateo 9, 14 y 15. Según se define, el ayuno es un ejercicio espiritual en el que un individuo o una comunidad se abstienen de comida. Aunque en el Antiguo Testamento menciona el ayuno, no se practicaba como un acto de consagración o para pedir una respuesta a un pedido determinado, sino como un acto de arrepentimiento, de dolor, de angustia y de ruego por el perdón de Dios. En el Antiguo Testamento el ayuno no tenía la idea de que con eso Dios le daría lo que pedían. Era solamente un acto de arrepentimiento y de buscar su voluntad. Veamos algunos ejemplos. En 1 Reyes 21:27, el rey Acab no le vino el castigo de Jehová, pues se humilló hasta el punto de ayunar con el propósito de pedir perdón y misericordia. Y por su sinceridad, Dios pospuso el juicio. Verso 29. En 1 Crónicas 10:12, los habitantes de Jabes guardan luto con ayuno por la muerte de Saúl, demostrando que el ayuno tenía un carácter de luto y de dolor. En Esdras 8, 21 al 23, Esdras y el pueblo ayunan por guía y protección de Dios. En Esther 4:16, Esther y los judíos ayunan para que el rey Asuero no los vaya a destruir. Ellos se encontraban angustiados. Daniel 10, Daniel cumplió 3 semanas de ayuno por una profunda y desesperada búsqueda de la voluntad de Dios por causa del pecado de Israel. En Jonás 3:5, 120,000 personas se salvan de la destrucción al creer y ayunar en arrepentimiento. Con frecuencia, el ayuno estaba acompañado por el inicio de una importante tarea o ministerio. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de ser tentado en el desierto y de comenzar su ministerio de predicación. Tanto antes como después que el Espíritu Santo dirigiera a la iglesia en Antioquía a que apartasen a Bernabé y a Saulo para un ministerio especial, el pueblo estaba orando y ayunando. Hechos 13, 2, 3.
Mientras estos hombres de Dios ministraban la palabra de Dios, los fieles oraban y ayunaban a medida que nombraban ancianos en las iglesias que fundaban. Hechos 14:23. Entonces, el ayuno debe estar dirigido a buscar, encontrar y seguir la voluntad de Dios. Por ende, el ayuno es parte de una decisión sincera que está resuelta a conocer la voluntad del Señor y a obtener su poder y guía antes de tomar decisiones, de hacer planes o de realizar acciones. En todo relato bíblico, el ayuno verdadero está vinculado a la oración. Podemos orar sin ayunar, pero no podemos ayunar bíblicamente sin orar. El ayuno es una afirmación de oración intensa, un resultado de profunda lucha espiritual delante de Dios. El ayuno no tiene ningún valor en absoluto cuando se hace por cualquier razón que no sea conocer y seguir la voluntad del Señor. Ayunar siempre se vincula con un corazón puro y debe asociarse con una vida obediente y sincera delante de Dios. Leamos Zacarías 7, 5, 6 y el versículo 9 y 10. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. 70 años de ayuno no significaron nada para el Señor, porque no se hizo con sinceridad. Después de castigar al pueblo en una forma similar, el ayuno jactancioso e injusto, el Señor declaró por medio de Isaías 58 en los versos 5 y 7 al 7. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? No puede haber ayuno apropiado sin un corazón recto, una vida recta y una actitud recta. Jesús declaró a aquellos que le pertenecen en el verso 17: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Ungir la cabeza con aceite se hacía como un asunto de aseo personal. El aceite solía ser fragante y se usaba en parte como perfume. Al igual que lavar el rostro, se asociaba con la vida cotidiana, pero en especial con ocasiones más formales o importantes. La enseñanza de Jesús era que alguien que ayuna debe hacer todo por parecer normal y no hacer nada para atraer la atención hacia su privación y lucha espiritual. Aquel que desea sinceramente agradar a Dios tratará con esmero de no impresionar a los demás. Decidirá no mostrar a los hombres que ayunan, sino a Dios el Padre que está en secreto. Ayunar no debe ser una demostración para alguien, incluso a Dios. El ayuno verdadero es simplemente una parte de la oración concentrada e intensa y de preocupación por el Señor, por su voluntad y por su obra. El punto de Jesús es que el Padre nunca deja de notar el ayuno que es sincero y genuino y que no deja de recompensarlo. En el verso 18 dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bendiciones, mis queridos hermanos.